Buenas noches, mi nombre es Vicente Amaro, estudiante de la carrera Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro, asignatura Laboratorio de Corrosión. De antemano me disculpo por si mi tono de voz no es el adecuado, debido a que tengo un problema en la garganta. Pero bueno, comencemos. En esta oportunidad procedo a realizar la actividad para la práctica número 2 de Laboratorio de Corrosión. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la corrosión? Como podemos notar, la corrosión es un deterioro de un material, generalmente un metal, debido a reacciones químicas o electroquímicas con su entorno. Es decir, los metales cuando entran en contacto con un ambiente, puede ser un ambiente húmedo, un ambiente extremadamente húmedo, con mucho calor, o sea, hay muchos factores que inciden en este proceso. ¿Cuáles son los tipos más comunes? La corrosión electroquímica. Aquí el metal pierde electrones y se convierte en óxidos o sales. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso de corrosión? La principal, que es la más notoria por las personas, es su apariencia física. ¿Por qué? Porque esta tiende a ser de un tono rojizo o amarillento. Pero a nivel micro, en su estructura, este metal cuando tiene corrosión pierde propiedades mecánicas. Es decir, ya no viene siendo más natural, más libre. Bien. Continuamos con los tipos de corrosión más relevantes. Esta es la corrosión galvánica, la corrosión ácida y la corrosión por electrodeposición. La corrosión galvánica. Esta ocurre cuando dos metales con diferentes potenciales eléctricos están en contacto con un electrolito, causando la degradación del más reactivo. Es decir, el metal que tienda o que sea más reactivo es el que se va a oxidar más rápido. La corrosión ácida ocurre cuando un ácido entra en contacto o ataca directamente al metal sin la necesidad de que exista oxígeno en su entorno. La corrosión por electrodeposición se produce cuando los iones metálicos de una solución se depositan sobre otro metal. Y es aquí donde entra el video solicitado para esta práctica. Si podemos notar, en el video usan dos tipos de soluciones. Usan sulfato de cobre al 5% y ácido clorhídrico también al 5%. Y es aquí donde entra la electrodeposición. ¿Qué nos dice? Que una solución, que los iones metálicos de una solución se depositan sobre otro metal. Bien, continuemos. Aquí entramos con lo que es la explicación de lo sucedido o de lo solicitado en el video de la práctica número 2. Comencemos con el acero bajo en carbono en sulfato de cobre del 5%, o sea, una probeta de acero bajo en carbono sumergida en una solución de sulfato de cobre al 5%. ¿Qué sucedió con esta probeta? Esta probeta se oxidó debido a un proceso llamado corrosión galvánica. ¿Qué sucede? El acero actúa como ánodo, que como podemos leer, es un electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, la pérdida de electrones. Y la solución, es decir, el sulfato de cobre, actúa como cátodo, que es el electrodo donde ocurre la reducción, es decir, la ganancia de electrones. Aquí los iones de cobre en la solución se reducen y se depositan en la superficie del acero, formando óxido de hierro y haciendo una capa de cobre sobre la superficie de este metal. Es aquí donde podemos ver la corrosión tiende a ser de un tono rojizo, donde entra lo que mencionamos anteriormente, la apariencia física, que es el aspecto más notorio ante una corrosión. Este proceso provoca el desgaste progresivo del acero. Como ya mencioné, debilita su estructura y su resistencia. La corrosión galvánica es especialmente acelerada cuando los metales están en contacto con un electrolito directo y sumergidos en un electrolito conductor, como una solución salina o acuosa como el sulfato de cobre. Bien, continuemos con el acero inoxidable en sulfato de cobre al 5%. Nótese que seguimos usando la misma solución.
¿Qué pasa con el acero inoxidable o con esa probeta de acero inoxidable? Como su nombre lo indica, este acero no se oxida, puesto que tiene una capa pasiva de óxido de cromo que la protege de la corrosión. Como nos mencionan, esta capa es muy delgada pero extremadamente resistente, actuando como una barrera que impide el contacto directo del acero con el electrolito y por tanto la pérdida de electrones. Sin embargo, existen ocasiones donde si la probeta de acero inoxidable está contaminada con hierro libre o con defectos mecánicos en su superficie, alguna fisura, raspón, imperfecciones físicas. Los iones de cobre se depositan en estas imperfecciones y es aquí donde al tiempo, o sea, progresivamente se va a ir notando los índices de corrosión. Bien, entonces, este fenómeno se usa a veces como método de inspección, o sea, inspección visual, para detectar daños en la protección pasiva del acero inoxidable. En ausencia de estos defectos, la capa pasiva se mantiene estable y previene la corrosión, es decir, en ausencia de que no haya desperfectos físicos en la probeta o en la estructura que se esté estudiando cuando estamos hablando de acero inoxidable. El acero inoxidable es ideal para ambientes agresivos y con presencia de agentes corrosivos. Por ejemplo, donde yo trabajo, en la empresa Gemaca, allá las máquinas, los baños de los túneles de enfriamiento, algunos, no todos, son de acero inoxidable. ¿Por qué? Esto tiene una solución lógica o un punto. Allá, el agua que usan para el enfriamiento de las tuberías es agua salada. Entonces, la diferencia que hay entre los baños de metal o de hierro normal con los baños de acero inoxidable es muy notoria. Los baños de acero inoxidable tienen años y su estructura se conserva. ¿Qué sucede? Si hay indicios de óxido, primero por la cantidad de tiempo, segundo por las imperfecciones físicas que ya tienen el baño como tal, choque, fisura, raspones, etc. Todo eso, recordemos que aquí se depositan los iones de hierro y acelera el proceso de corrosión. Bien, avancemos con el cobre, con el cobre en ácido clorhídrico al 5%. Primero, recordemos que el cobre es un metal noble, es decir, no se oxida debido a que tiene un potencial de reducción alto, por lo que no pierde electrones fácilmente. Y por otro lado, el ácido clorhídrico del 5% es un ácido no oxidante, lo que significa que no posee la capacidad de oxidar, o sea, de atacar directamente al cobre. Esto implica que el cobre puede permanecer estable en el tiempo, o sea, en esta solución, sin cambios visibles en su superficie, o sea, sin cambios visibles en su superficie ni formación de productos de corrosión. Sin embargo, pasa igual como el acero inoxidable, en presencia de agentes oxidantes o mezclas diferentes, la reacción podría cambiar y el cobre podría tender a corroerse o, en un caso muy extremo, disolverse. Seguimos. Hablemos ahora del zinc en ácido clorhídrico al 5%. ¿Qué sucede con esta probeta de zinc? Esta se oxida rápidamente, es decir, que reacciona con el ácido y libera un gas de hidrógeno en forma de burbujas visibles. Aquí la probeta de zinc es sumergida en el ácido clorhídrico y alrededor de ella, en su estructura física, se van formando burbujas visibles, que este es el gas de hidrógeno. Esta solución tiende a calentarse debido a que es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir que sea una reacción exotérmica? Esto es un proceso que libera energía. ¿Cómo lo hace? En forma de calor. La velocidad de reacción también puede variar, es decir, la velocidad con la que reacciona el gas de hidrógeno, todo ese proceso, la velocidad con la que se lleva todo ese proceso. Esta puede variar según la concentración del ácido y la superficie del metal del zinc, es decir, como las condiciones de la probeta. Bien, ahora, hablamos del acero bajo en carbono en sulfato de níquel al 5%. En esta solución, el acero puede experimentar un proceso de electrodeposición en el que el níquel presenta
se presenta en la solución forma una delgada capa metálica sobre la superficie de acero. Esta capa que se forma provee cierta protección contra la corrosión. Aunque existen diferencias de potencial eléctrico entre el acero y el níquel, esta se puede desencadenar o se puede producir una corrosión galvánica, provocando un daño acelerado al metal base. Bien, el aluminio en sulfato de níquel al 5%. ¿Qué sucede con esta probeta? El aluminio se oxida muy lentamente debido a que este comparte, digamos, una característica con el acero inoxidable, que es que mientras que el acero inoxidable tiene una capa pasiva de óxido de cromo, el aluminio tiene una capa pasiva de óxido de aluminio, que normalmente protege el metal. Esta capa pasiva actúa como una barrera neutral, evitando la oxidación rápida. Sin embargo, factores como el pH de la solución, es decir, lo que concentrado esté, en este caso, el sulfato de níquel, va a influir en la velocidad con la que se va a oxidar o a corroer. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? La oxidación con el aluminio no es inmediata. Puede presentar un daño gradual con el tiempo, si las condiciones químicas favorecen la corrosión. Ahora, hablemos un poco sobre la protección contra la corrosión. Fíjate que hablamos de los metales nobles, como el cobre, que poseen un alto potencial de reducción y resistencia natural a la corrosión. Estos metales forman una capa superficial estable que lo protege de reaccionar rápidamente con su entorno, es decir, lo protegen de la humedad, sobretemperatura, etc., lo que disminuye significativamente su desgaste con el tiempo. Las capas pasivas, recuerda que hablamos en este caso específico hablamos de dos capas pasivas. La capa pasiva del acero inoxidable, que es una capa de óxido de cromo, y la capa pasiva del aluminio, que es una capa de óxido de aluminio. ¿Qué nos dice? Estas capas protegen al metal. En el caso del óxido de cromo, que protege el acero inoxidable, esta capa fina y adherente se regenera automáticamente si se daña, lo que asegura una protección continua frente a agentes corrosivos como el agua y el oxígeno. Recubrimiento de protectores. Esto no funciona mucho cuando los metales o los equipos, las máquinas, las estructuras que tengamos con aleaciones que no son tan resistentes a la corrosión, nos ayuda a cuidarlas, a protegerlas. ¿Qué nos incluye esto? Incluye el galvanizado, pintura como la pintura epóxica, la anticorrosiva, antioxidante. Son capas, son pinturas especializadas, químicos, que se adhieren a la superficie del metal. Y el uso de inhibidores que previenen la corrosión. Estos inhibidores o recubrimientos actúan como barrera física, evitando el contacto directo entre el metal y su entorno. Bien, ahora, recordemos que cada metal cuenta con distintos mecanismos de protección. Como anteriormente ya mencioné, la capa de acero la capa pasiva del acero inoxidable y del aluminio, como también la reactividad controlada del cobre. También existen métodos adicionales, como la protección catódica, que utiliza corriente eléctrica para reducir la oxidación. La elección de aleaciones resistentes que mejoran la capacidad, que es lo que les comenté anteriormente cuando decidimos optar por recubrimientos protectores, es otro tip que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una estructura, materiales para una estructura, con tal de evitar la corrosión en ciertos ambientes. Y es fundamental seleccionar la técnica adecuada según las condiciones del entorno y el tipo de metal. Viene siendo lo mismo que se mencionó anteriormente. Ahora, algo que me llamó la atención en el tema, ¿qué sucede con el oxígeno? ¿Es fundamental? Bien, el oxígeno juega un papel fundamental en muchos de los procesos de corrosión y reacción química que hemos discutido a lo largo de este video, pero no siempre es el único factor. Su impacto varía según el tipo de metal y el medio en el que se encuentre. Y aunque el oxígeno es un agente común de la corrosión, está presente casi en todos los procesos, otros procesos de corrosión se pueden llevar a cabo sin la necesidad de su presencia. La resistencia de la corrosión a la corrosión depende del tipo de metal, del medio en que se encuentre y de si se posee una capa protectora o no, que es uno de los mecanismos de protección. Muchas gracias, esto es todo.